Buenas tardes a los compañeros y compañeras de España y Portugal y buenos días a los que lo hacéis desde América Latina, hoy con más de 700 inscritos a este evento. Soy José Miguel del Arco, director de aguasresiduales.info y bienvenidos todos a esta jornada técnica online sobre soluciones para la mejora de la deshidratación de lodos de edad. Como todos sabemos, la deshidratación de lodos en las estaciones depuradoras de aguas residuales se convierten a menudo en un verdadero dolor de cabeza para empresas y entidades que gestionan la operación y mantenimiento de este tipo de instalaciones. Con el objetivo de conocer varias soluciones que permitan mejorar estos procesos, tenemos hoy con nosotros a las empresas Tacora Solutions, Kemira y Vial Qualitat. Ernesto Herrera Díaz, responsable de desarrollo de negocio de Tacora Solutions, nos presentará su tornillo deshidratador de fango, donde vamos a conocer su funcionamiento, ventajas y factores a considerar para su utilización. A continuación, Víctor Monteso Cumilla, Senior Sales Representative de Iberia y Norte de África de Kemira, nos presentará un sistema de optimización del proceso de deshidratación a través de KenConnect SD. Y para finalizar, Ramón Ruiz Robredo Peñalver, General Manager en Vial Qualitat, nos presentará un novedoso sistema sobre biotubos para la eliminación de olores y de lodos y olores en EDA. Las presentaciones durarán 20 minutos aproximadamente cada una y al finalizar las tres abriremos un turno de consulta para que nos podáis dejar en la pestaña de preguntas vuestras dudas y sugerencias. También mi compañera Tina, durante toda la tarde, estará coordinando el chat para cualquier cosa que necesitéis. Muchas gracias por vuestra asistencia y doy paso al primero de los ponentes. Buenas tardes, Ernesto. Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos. Buenos días a los que estáis en América y buenas noches a una persona creo que estaba por Australia. Aquí tienes tu presentación y adelante, cuando quieras nos hablas. Muchas gracias. Bueno, yo os voy a hablar del tornillo de deshidratador de fangos. Somos una empresa Tacora Solutions. Y bueno, pues me va a permitir la licencia de enseñaros el resto de representadas con las que trabajamos. Las podéis encontrar en nuestra página web, únicamente dos que por ser contratos muy recientes aún no hemos subido a la web. Sería un fabricante español de válvulas, Valsil, y otro fabricante de microfiltros de discos para tratamientos terciarios. Sin más, el resto de equipos los podéis ver en la web y estos equipos nos podéis consultar si tenéis interés. En relación con el tornillo deshidratador de fangos, bueno, es una tecnología que lleva no muchos años. En España, concretamente, se está trabajando desde hace menos de 10 años. En algunos otros países lleva un poquito más de tiempo. Es una tecnología de deshidratación de fangos que, bueno, pues su función, como veis ahí, como la mayoría de vosotros ya conoceréis, es deshidratar el fango resultante de un proceso de depuración de aguas residuales, ya sea urbanas o industriales. Los equipos usados tradicionalmente para esto los veis en pantalla, muchos de vosotros ya los conoceréis, son los filtros prensa, los filtros banda y las centrífugas. Y bueno, pues el tornillo deshidratador de fangos es un equipo que viene, vamos a decir que es un equipo sustitutivo de todos estos, no para todos los casos, es decir, todos estos equipos funcionan bien y bueno, pues hay aplicaciones en las que es mejor ir a unos u otros. Sí que es cierto que nosotros trabajamos con tornillos deshidratadores porque es una tecnología en la que creemos que es muy buena y que tiene una serie de ventajas importantes, insisto, sin desmerecer a las otras que tienen aplicaciones en las que van perfectamente. El funcionamiento de un tornillo deshidratador es muy sencillo. Podéis ver el dibujo de la imagen en el que se muestra pues, un corte de un tornillo y digamos que se trata de una tecnología de compresión, deshidratación por compresión. Entonces, en la figura podéis ver que el fango entra por un extremo del tornillo, en este caso por una tolva. No es lo habitual sería que entre por una conexión en el extremo, una conexión de fangos, pero bueno, en este caso puede entrar también por gravedad, como veis en la imagen. Y básicamente el equipo consiste en un tamiz cilíndrico, en este caso, en el caso de la imagen es horizontal, luego veremos que puede haber otras configuraciones, un tamiz cilíndrico dentro del cual se inserta un tornillo sin fin. Este tornillo tiene la peculiaridad de que la rosca del tornillo, el filete del tornillo va raspando, va rozando internamente contra la parte interior del tamiz
pero el eje del tornillo va incrementándose con la longitud. De manera que lo que ocurre es que el fango, a medida que va avanzando, que va siendo arrastrado por el tornillo sin fin, cada vez tiene menos espacio porque al ser mayor el eje del tornillo tiene menos espacio entre el propio eje y el tamiz, con lo cual se va comprimiendo. A esto le añadimos que en el extremo opuesto, en el extremo de salida, con una pieza normalmente de perfil cónico, que se ve ahí, la nombra pressure con, hacemos una contrapresión. De manera que, digamos que terminamos de comprimirlo y las últimas gotas de agua que se puedan drenar del fango las eliminaremos en ese momento. El escurrido, filtrado, clarificado, se recoge, sale a través del tamiz y se recoge por la parte inferior. Y por el extremo de salida sale el fango ya deshidratado por gravedad, como veis ahí. Bien. Las partes de un tornillo, bueno, habéis visto un poco, os habéis hecho una idea viendo la anterior imagen. Digamos que las partes principales, evidentemente, estaría el tamiz, estaría el tornillo sin fin, que arrastra el fango. El tornillo es movido para producir el giro del tamiz, utilizamos un motorreductor y luego tenemos una pieza cónica que hace la contrapresión en la salida. Por supuesto, las conexiones del fango, la salida de escurrido que habéis visto en la imagen y un factor que no se ha visto en la anterior imagen y que es muy importante es el sistema de lavado. En la imagen de la parte superior izquierda veis un sistema de lavado que consiste en un carro que consiste en, básicamente, está conformado por un anillo metálico hueco interiormente con boquillas que echan agua a presión sobre la parte exterior del tamiz. Este tornillo se mueve longitudinalmente a lo largo del tamiz, trasladado por un sistema de cadenas o mediante pistón neumático. Son los dos sistemas utilizados normalmente. Entonces, con el agua a presión, vamos limpiando la parte exterior del tamiz, hacemos un recorrido de ida y vuelta 1, 2, 3, 4 veces a la hora en función del fango. Cada aplicación hay que ver qué es lo más conveniente y de manera que mantenemos limpio el tamiz. Esto es más importante de lo que quizás cabe pensar a priori, porque si nosotros no limpiamos el tamiz, tened en cuenta que con el tiempo el tamiz se va tupiendo del fango. Entonces, si nosotros no lo limpiamos, va a ocurrir que el propio fango va a ser un tapón para el agua, para el clarificado que se va separando de la materia sólida. ¿Vale? Entonces, si nosotros no limpiamos el tamiz, no dejamos que ese agua salga, no vamos a poder deshidratar correctamente. Tipos de configuraciones. Bueno, estos equipos, según los fabricantes, pueden tener distintos tipos de configuraciones. Hay fabricantes que creen que es mejor que el tamiz con el tornillo esté en posición horizontal. Hay fabricantes que lo hacen inclinado, concretamente es el caso de nuestra representada Fluiteco. Lo ponen inclinado porque piensan que es mejor para la deshidratación. Otro factor importante sería el tamiz. Hay fabricantes que utilizan un tamiz de chapa perforada, no es esa red gruesa que veis ahí, que en ese caso sería un refuerzo exterior del tamiz, sino que sería una chapa perforada con agujeros normalmente de 1 milímetro, medio milímetro. Normalmente estos agujeros van decreciendo en tamaño a medida que avanza el fango a lo largo de la longitud con el tornillo. El otro sistema más utilizado es el perfil wedge wire, que se llama, que son, digamos, es una serie de perfiles de sección trapezoidal, triangular, que van dejando unos huecos, unas rendijas. También en este caso se utilizarían unas rendijas que cada vez serían más pequeñas conforme avanza el fango. Normalmente, por ejemplo, el caso de la empresa con la que trabajamos, en principio tiene un espaciado de 0,40 milímetros y en la última fase del tornillo serían 0,15 milímetros. Va disminuyendo progresivamente. Con esto conseguimos que el drenaje, que tiene que ser mayor en la primera parte de la longitud del tornillo, se pueda producir bien porque el espaciado entre los perfiles o bien el agujero el diámetro de los agujeros es mayor y en la última fase, que ya tenemos el fango mayormente deshidratado, pues
el espacio tiene que ser menor para evitar que se nos vaya mucha materia sólida con el clarificado. En cuanto a los materiales utilizados, bueno, estos equipos normalmente se fabrican en ISI 304, acero inoxidable ISI 304, aunque también, dependiendo de los casos, pues casos en los que los fangos van a tener pHs muy altos, casos, en fin, vamos a utilizar algún tipo de coagulante que pueda ser corrosivo, se pueden fabricar en ISI 316 o 316L. También en determinadas zonas de España, bueno, pues los fangos contienen muchos compuestos de azufre que son muy corrosivos. En fin, la casuística puede ser muy amplia. En zonas próximas al mar, el ambiente marino es muy corrosivo, entonces puede ser interesante hacerlo en ISI 316 o 316L. En cuanto a la junta de sellado no os la he explicado antes, me vais a permitir retroceder. En esta diapositiva veíais que el tornillo va haciendo avanzar el fango desde la entrada hasta la salida, donde cae deshidratado por gravedad. En esa rosca del tornillo que va raspando contra la cara interna del tamiz, tiene que haber un elemento que haga cierre. Si no pasaría, si nosotros no cerraríamos contra el tamiz el diámetro de la rosca del tornillo, lo que es la rosca del tornillo, ocurriría que el fango tendería a retornar, no conseguiríamos comprimirlo o prensarlo correctamente. Entonces ahí lo que se utiliza es un elemento que va haciendo la forma de la rosca del tornillo y es un elemento de caucho del que estábamos comentando ahora. Este elemento es de un caucho, normalmente cada fabricante tiene su propio material, en principio debe ser un caucho antiabrasivo, porque al final, tened en cuenta que esta pieza, este elemento va constantemente rozando contra el tamiz cilíndrico, entonces al final poco a poco se va desgastando. Sería una de las pocas piezas, de los pocos recambios importantes a tener en cuenta en estos equipos, ¿vale? Luego ya, dependiendo de la abrasividad del fango, fangos con muchas arenas, por ejemplo, se van deteriorando antes estas piezas, y en fangos que sean más suaves, pues pueden durar mucho más. Como norma general, suelen durar, para un funcionamiento de 8 horas diarias, suelen durar en torno a 2 años. El recambio se debe producir aproximadamente cada 2 años como media. En cuanto a los tamaños de los equipos, bueno, evidentemente cada maestrillo tiene su librillo, como se suele decir, y aquí hay distintos tamaños. Yo os muestro, por ejemplo, los equipos tal como los tiene dimensionado la empresa con la que estamos trabajando actualmente. Bueno, pues tiene estos 5 tamaños y ahí veis los caudales máximos. Hay que decir que estos caudales máximos siempre están referidos a concentraciones del fango, es decir, no es lo mismo un fango a un 3% que un fango a un 1%. Entonces, estos caudales, por ejemplo, son a una concentración baja, digamos por debajo de un 2%. ¿Vale? Un mismo equipo, el SD700, que tiene ahí 8 metros cúbicos hora máximos, como veis, si la concentración fuese, por ejemplo, de un 5%, ese dato sería mucho menor, quizás de 4, de 3, incluso menor. Es muy importante tener en cuenta que el dato fundamental a la hora de dimensionar los equipos, el caudal es importante, pero el dato fundamental son los kilos de materia seca hora. Entonces ahí veis que normalmente cada equipo tiene un rango muy, muy amplio, como veis allí desde por ejemplo, por seguir con el que hablamos, desde 60 hasta 255. Ese es el dato importante realmente a la hora de dimensionar estos equipos. Las áreas de aplicación de estos equipos, bueno, creo que la mayoría de vosotros ya las conoceréis. En principio se pueden utilizar en edad urbanas y luego se están utilizando principalmente, más que en edad urbanas que también, pero se están utilizando mucho en edad industriales. Entonces, en aplicaciones industriales en general, yo diría que por nombrar donde quizás sea más utilizado, en aplicaciones en industria alimentaria. ¿Qué siquiera son alcanzables con estos equipos? Bueno, esa es un poco la pregunta del millón. ¿Cuánto corre un coche? Pues depende, por qué camino y qué coche. Aquí pasa un poco lo mismo. Cada fango es un mundo. Los que trabajáis con fangos lo sabéis, cada fango es completamente diferente, no hay 2 fangos iguales. Entonces, pero bueno, por dar un dato que sirva un poco de aclaración o de dar o de una pequeña pista, cuando los fangos son físico-químicos,
Si son fangos inorgánicos, las sequedades que se pueden alcanzar son altas, de un 30% incluso superiores. Yo vi un caso, pero es una cosa excepcional, de hasta por encima de un 80%. Esto es una barbaridad y es incluso peligrosísimo porque lo que podemos hacer es romper el tornillo. Lo normal son, con fangos inorgánicos, digamos que podemos conseguir sequedades de un 25%, 30% o incluso superiores. Si en cambio esos fangos tienen mucho contenido en grasas, esa sequedad baja notablemente porque las grasas, digamos que inhiben el efecto de compresión del fango. No podemos compactar un fango si los flóculos están, digamos, envueltos en grasas, ¿no? Entonces, aquí la sequedad baja mucho. Perdonadme que nos dé datos exactos porque es que estaría mintiendo. Cualquier dato que diga estaría mintiendo. Cuanto a los fangos biológicos, va a depender, por supuesto, del grado de estabilización, pero, digamos, el factor clave es el contenido de materia orgánica, ¿no? Entonces, fangos con contenidos de materia orgánica por debajo de un 70% se deshidratan muy bien. Fangos con contenidos por encima del 70% ya cuestan mucho más y si son por encima del 80%, pues es muy difícil llegar incluso a un 20% de sequedad final, ¿no? Entonces, depende. Cuando son fangos mixtos, pues entenderéis que se puede hacer una mezcla de todo lo que hemos hablado en la proporción en la que esté. ¿Cuáles son las principales ventajas de estos equipos? Bueno, pues en general estos equipos permiten obtener una buena sequedad. Una referencia que seguro que muchos de vosotros... ¿Pero cuánto? Bueno, pues vamos a decir en términos generales similar a las centrífugas. Puede ser un 1% más, un 2% más o un 1% menos. Digamos, en términos, como norma general, si habéis trabajado con centrífugas y tenéis ese dato, esa experiencia, o sea, esa idea, es muy similar. Depende ya de aplicaciones concretas, que puede ser menor o que puede ser mejor, y en algunos casos incluso bastante mejor. Una ventaja importante es la fiabilidad de operación. Tened en cuenta que estos equipos, el tornillo gira muy despacio. Estamos hablando de una revolución por minuto, en algunos casos extremos puede ser más, algunos casos puede ser más, puede ser hasta de 2, pero lo normal es que sea incluso menos, de media revolución por minuto, 0,5 RPM. Entonces, ten en cuenta que esto da menos vueltas en 24 horas que una centrífuga en un minuto. Entonces, eso por ejemplo, también redunda en que el mantenimiento es mucho más sencillo y mucho más económico que el de comparativamente con el de una centrífuga, que son equipos que apenas requieren atención. Apenas unos minutos al día son suficientes para controlar estos equipos. El consumo eléctrico es una ventaja que está muy valorada. A mí siempre me hablan del consumo eléctrico los clientes, que viene a ser en torno a la 10ª parte de una centrífuga, como dato orientativo, ¿vale? Es una cualidad muy valorada. No requiere cualificación del personal. Esto, por ejemplo, en EDAR urbanas quizás no sea tan importante porque el personal suele estar bastante preparado, pero igual en EDAR industriales, a veces, cuando son EDAR pequeñas, empresas pequeñas, muchas veces pues no hay personal, se destina el personal a otras labores de fabricación, no para atender la depuradora, ¿no? Entonces, esto es una ventaja que también me parece importante. Seguridad para el personal, son equipos muy seguros. Y el bajo nivel de ruido. Anecdóticamente contaré que la primera vez que arranqué un tornillo de estos, me preguntó el operario de mantenimiento que cuándo lo íbamos a arrancar. Llevaba 1 hora funcionando. Vosotros sabéis que otros equipos hacen un ruido ensordecedor. En definitiva, para mí todo esto se traduce en facilidad de gestión del equipo, ahorro en dinero por costes energéticos, por mucho menor coste de mantenimiento y ahorro en tiempo por la mayor disponibilidad del personal. Para mí esto es una cualidad que a mí me resulta curioso porque siempre me hablan muchos clientes, empresas que me llaman para hacerme consultas, me preguntan, se basan siempre en el ahorro energético y me parece que está muy bien, es muy importante, pero para mí es muy importante también la disponibilidad del personal. Y dices, bueno, es que yo ya tengo la gente en planta, ya, pero la tienes de mala leche porque está todo el día pendiente del equipo, ¿no? Esto es un equipo que, como decía antes, apenas 20 minutos al día pueden ser suficientes para la atención que requieren, ¿vale? Instalación auxiliar. Bueno, ¿qué elementos requiere la instalación de estos equipos? Bueno, pues un preparador de poli, luego tendríamos una bomba de fango, bueno, una bomba de polielectrolito, la bomba de fango. Esta es una ventaja que no he indicado porque la bomba de fango, bueno, puede coger el fango de
depósito que tengamos, de un espesador, pero incluso estos equipos trabajan muy bien con fangos muy poco espesados. Entonces, una ventaja que para mí es también muy importante, aunque no lo he mencionado antes, es que muchas veces nos podemos ahorrar el espesador. Hay que hacer el estudio y ver si conviene. ¿Por qué? Pues porque cuando tenemos un fango más diluido, vamos a tener un mayor caudal de fango. Entonces, vamos a necesitar un tornillo deshidratador más grande. Entonces, hay que ver, en función de los datos concretos ya de cada aplicación, si compensa, cuando estemos diseñando una planta y sea una instalación nueva, si compensa poner un espesador o merece la pena enviar el fango directamente al tornillo sin pasar por ningún espesador. Luego tenemos un elemento donde mezclaríamos el fango con el floculante, luego hablamos de ello en una diapositiva posterior, y el tornillo ya propiamente dicho. El tornillo luego saca el fango deshidratado por gravedad, caería en un tornillo sin fin que ya lo traslada a un contenedor. Todo también puede ir situado en altura, en algunas instalaciones está colocado en altura, de manera que el fango cae por gravedad directamente al contenedor. Las configuraciones luego ya pueden ser muy diferentes, ¿no? Acondicionamiento del fango. Bueno, pues, dependiendo de las aplicaciones, cambia mucho. Se utilizan coagulantes, floculantes, ya sean líquidos o sólidos, o cal, en algunos casos. En aplicaciones industriales se suelen utilizar coagulantes, no siempre, pero más a menudo en aplicaciones municipales, en edades urbanas, normalmente se utiliza siempre el floculante. Se pueden utilizar floculantes líquidos y sólidos. Por mi experiencia, normalmente funcionan mejor los floculantes líquidos. Ernesto, disculpa, a veces te perdemos, no sé si estás tocando por acá o estás cortando algo. No sé. A ver, continúa. ¿Me oís ahora? Ahora sí, perfecto, continúa. Vale. He estado comentando que, bueno, que se suelen utilizar distintos tipos de materiales, de productos para flocular los fangos. Normalmente, cuando se utilizan los floculantes suelen ser sólidos o líquidos. Normalmente, con estos equipos suelen funcionar mejor los floculantes líquidos. En cuanto a los equipos que utilizamos para mezclar el fango con el poli, pueden ser distintos tipos de equipos. ¿Me estáis escuchando? Sí, perfecto. No te preocupes. Perfecto. Se pueden utilizar distintos tipos de equipos, incluso un mezclador estático como veíamos en la imagen anterior, incluso un tubo floculador como los que se utilizan en los sistemas de flotación por aire disuelto. A mí el que más me gusta es el tanque acondicionador, que es el elemento que le veis en la imagen en la parte de abajo. Puede ser atmosférico, puede ser con una pequeña presión, para mejorar ya desde el primer centímetro de longitud del tornillo, producir un mejor drenaje, y pues una agitación a una velocidad suficiente para que permita poner en suspensión y mezclar íntimamente el fango con el polielectrolito, pero tampoco una velocidad demasiado alta para que no rompa los flóculos. Variables que hay que tener en cuenta en las instalaciones a la hora de conseguir ajustar el nivel máximo de deshidratación para una instalación dada: el caudal de fango, por supuesto, el caudal de floculante, habrá que medir según los casos, el contenido de sólidos, evidentemente, estará normalmente relacionado directamente con el caudal de floculante. La velocidad de giro del tornillo: hay fangos que requieren una velocidad un poco mayor, fangos que requieren una velocidad un poco menor. Por ejemplo, fangos inorgánicos normalmente funcionan mejor con velocidades más altas de giro del tornillo. Estamos hablando siempre de velocidades muy bajas, de 1, 1,5, 2 RPMs. La contrapresión: hay fangos que van mejor con una mayor presión en el cono de salida, a fangos que no. La contrapresión también afecta a los sólidos que se escapan con el clarificado. Y luego, si tenemos el depósito previo del que hablábamos hace un momento, en la diapositiva anterior, presión y velocidad en ese depósito. Como decía, si la agitación es muy fuerte, vamos a romper el flóculo, pero si es muy débil, si es muy lenta, no vamos a conseguir mezclar bien el fango con el floculante. ¿Qué datos necesarios para...? Perfecto, ya termino. Estupendo. ¿Qué datos necesitamos para dimensionar una instalación? Pues el caudal de fango y su concentración, o los kilos de materia seca, o los dos últimos. Con dos de estos tres podemos determinar el otro, y es suficiente para dimensionar por lo menos el tornillo. Para una mejor, para tomar decisiones mejor y en función de
pues del tipo de tornillo que nos dé, ver si nos arriesgamos a ir a un modelo inferior o tendríamos que ir a uno superior, pues conocer la aplicación, detalles de la aplicación y de qué tipo de fango se trata. Y esto es un poquito, en línea general, es una presentación muy básica de lo que es el tornillo. Estaré encantado de atenderos en esa dirección de correo electrónico y resolver las dudas que os surjan. Será un placer para mí ayudaros en lo que pueda. Muchísimas gracias por vuestra atención y aquí estoy para resolver vuestras dudas. Estupendo, pues muchas gracias, Ernesto. La verdad es que ha levantado bastante expectación el tornillo. Tenemos ya más de 20 preguntas que han ido dejando los asistentes, los inscritos en el día de hoy, perdón. Y comentarte que después en la ronda de preguntas pasaremos a irlas contestando. Estupendo. Y bueno, pues doy paso a Víctor Monteso Jumilla, que es señor Sales representativo de Iberia y Norte de África de Kemira, que nos va a hablar sobre la optimización del proceso de deshidratación a través de KenConnect SD. Buenas tardes, Víctor. Hola, buenas tardes, José Miguel. Perfecto. ¿Se ve ya mi pantalla? Perfecto. Perfecto. Pues bueno, buenas tardes a todos. Buenos días a la gente de Latinoamérica. Soy Víctor Monteso Jumilla, ingeniero químico y representante comercial de la división de Industry and Water de Kemira para Iberia y el norte de África. En primer lugar, quería agradecer la oportunidad que nos ha brindado José Miguel y aguasresiduales.info de participar en esta jornada y también la oportunidad de compartir este espacio con mis compañeros Ernesto y Ramón de Tacora y de Viland Qualitat. Como algunos de vosotros seguramente ya conoceréis, y para los que no, pues voy a hacer una pincelada, ¿no? Kemira es una empresa química multinacional líder en el mercado de fabricación y distribución de coagulantes y floculantes. Cuenta con 100 años de experiencia en el sector y tiene sede en Finlandia. De hecho, el año pasado celebramos el centenario. Menudo año para celebrar, ¿verdad? La novedad tecnológica que voy a presentar es el KenConnect Smart Dewatering. Bien, estos serían los 4 puntos en los que quiero estructurar la charla. Hay un primer punto en el que voy a presentar la visión que tiene Kemira y cómo la queremos enlazar con los conceptos de sostenibilidad y digitalización. Cómo encajaremos esta visión de compañía con los retos y objetivos que plantea la deshidratación de fangos. ¿En qué consiste el equipo que presentamos hoy, el KenConnect SD? ¿Qué elementos intervienen y qué medidores? Y por último acabaremos con un caso práctico de aplicación de esta tecnología en una planta depuradora real. Vayamos primero a la visión de Kemira. En palabras de nuestro presidente y CEO, Jari Rosendahl, en Kemira aspiramos a liderar el suministro de soluciones químicas sostenibles en el ámbito de las industrias intensivas de agua. El enunciado es contundente, es grandilocuente, pero realmente creemos que no solo Kemira, sino que el mercado en general está cada vez más demandando y compartiendo una visión similar con respecto al concepto de sostenibilidad. Además, en Kemira estamos convencidos que esta transformación sostenible, la digitalización juega y jugará en el futuro, o sea, en el presente y de cara al futuro, un papel clave. ¿De acuerdo? Es por este motivo que desde hace ya algunos años Kemira ha desarrollado su programa KenConnect, ¿vale? Es un programa que pretende abordar nuestros objetivos, no solo de sostenibilidad, sino que también de rentabilidad, desde una óptica de control digital, aportando tecnología y aportando conocimiento en cada uno de los procesos de tratamiento de aguas. Para ello, se dispone de distintos equipos KenConnect, en este caso, que intervienen en diferentes fases del proceso de depuración de las aguas residuales. Desde el sistema de colectores en el influente hasta el efluente final y el tratamiento de fangos. La aplicación KenConnect que presentamos esta tarde
es precisamente esta, la que hace referencia al tratamiento de estos fangos, y es el ChemConnect SD de las siglas en inglés Sludge Dewatering. Bien, vayamos al segundo punto de la presentación. ¿Con qué retos nos enfrentamos o a qué retos nos enfrentamos y qué objetivos buscamos en nuestros procesos de deshidratación? Bueno, pues vamos a ver primero qué factores intervienen en todo proceso de deshidratación de fangos. Hay algunos que ya vienen definidos y, por tanto, son fijos, serían estos de aquí, y otros que son modificables y sobre los cuales, de una manera u otra, podemos actuar. ¿Qué tenemos en los fijos? Bueno, pues en los fijos tenemos los datos de diseño de la planta, el layout, y los equipos de deshidratación que intervienen. ¿De acuerdo? Esto está ya definido y no lo podemos modificar. En principio no es una variable que no se puede modificar. Como tampoco se puede modificar la materia prima que tenemos. Que la materia prima, en el fondo, en cualquier proceso de deshidratación, es el propio fango, con sus características y la diferente concentración en diferentes especies. ¿Vale? Vendrá definido también por la tipología del agua que tenemos. Y luego están los datos que sí son modificables y que podríamos dividir también, a su vez, en dos. Los datos de proceso, cómo preparamos el poli, cómo operamos las máquinas, ¿vale? Por ejemplo, en el caso de la centrífuga, pues el par, la velocidad diferencial. Y luego tenemos, por otro lado, tenemos una serie de variables que habitualmente no se miden de manera automática, a excepción quizás del caudal de fangos, que normalmente se mide siempre, y que ChemConnect nos va a permitir no solo medir, o sea, no solo vamos a empezar a medir estas variables, como es la materia seca en la torta, el porcentaje de materia seca en la torta o los sólidos suspendidos totales en el escurrido, sino que además de medirlas, vamos a poder controlarlas y actuar sobre ellas, que es, digamos, la novedad que presentaría ChemConnect. Bueno, ¿y cómo vamos a medir y controlar estas variables? Bueno, pues bien, ChemConnect lo que pretende es ser el punto de encuentro en el que convergen, por un lado, todo el conocimiento y experiencia de Chemira en estos 100 años con respecto a los procesos que tienen lugar en cualquier sistema de depuración de aguas residuales y los productos químicos que intervienen, ¿de acuerdo? Floculantes y coagulantes, básicamente. Todo esto con la ayuda de nuestros clientes, que son los que mejor conocen sus instalaciones. Y también soportados por una serie de elementos de medición y control que aportan información sobre todos esos procesos. De manera que en una plataforma, la plataforma ChemConnect, podemos visualizar y controlar todas estas variables. ¿Y todo esto qué nos ofrece? Bueno, pues nos ofrece todas las ventajas que observamos en esta imagen, en esta diapositiva. Optimización de costes, reducción de la huella de carbono, control 24/7, tranquilidad de tener el proceso estabilizado, poder definir nuestros KPIs y no solo definirlos, sino que hacerles un seguimiento y la dosificación optimizada. Dicho de otro modo, nos permite, en cierto modo, alinearnos con los objetivos número 12 y número 13 de Naciones Unidas para un desarrollo sostenible en 2030. Estos objetivos 12 y 13 hacen hincapié en el consumo responsable, asociado a este consumo de polielectrolito en este caso, y a la acción climática respectivamente. La acción climática estaría vehiculada a través de la reducción en la huella de carbono. Veamos ahora qué elementos configuran el ChemConnect SD. Bien. Este sería el esquema básico de un sistema de deshidratación, bien, con unos lodos de entrada que se separan en un escurrido que va en la línea de aguas y que tiene una cierta cantidad de sólidos suspendidos y un fango o una torta seca, fango deshidratado.
Esta separación se lleva a cabo mediante un equipo de deshidratación, como los que aquí se muestran. ¿Vale? Aquí se muestran unos cuantos, saldría un filtro prensa, un filtro banda, una centrífuga. El tornillo deshidratador que acaba de presentar Tacora también podría incluirse en estos sistemas. Y bien, la unidad KenConnect lo que nos permite es, por un lado, medir los sólidos suspendidos totales del escurrido y, por otro, captura los datos de medidores de sólidos totales en la alimentación a nuestro proceso de deshidratación y de materia seca a la salida del proceso de la línea de fangos, a la salida del proceso de deshidratación. ¿De acuerdo? Toda esta información la recogería nuestro PLC, la incorporaría al algoritmo de control y este sería el que definiría el valor de dosificación óptimo de los reactivos que intervengan para cada momento determinado y para cada tipo de fango, para cada característica puntual que tengamos de cada fango. Toda esa información, a su vez, se visualizaría en una plataforma web, la plataforma KenConnect, de la cual más adelante veremos algunas capturas de pantalla para que os hagáis una idea de la interfaz, del aspecto que tiene. Bien, si vamos al detalle de la unidad KenConnect, observamos en la parte inferior una parte hidráulica con unidad de bombeo y sistema Cleaning in Place, ¿no? Sistema CIP, en la que se analizarían los sólidos suspendidos totales del escurrido, y una parte superior de la unidad donde estaría centralizada toda la electrónica y, al fin y al cabo, lo que sería el cerebro del equipo. En cuanto al resto de elementos necesarios para realizar las medidas, como serían los sensores de sólidos totales a la entrada y de materia seca a la salida, Kemira puede trabajar con cualquier sistema robusto que exista en el mercado. A veces el propio cliente ya dispone de alguno, o si no, se implementan. En esta diapositiva se muestran gráficos, tendencias, valores obtenidos a través de la plataforma KenConnect, para que os podáis hacer un poco la idea de cómo se sacan esos informes. Por ejemplo, esta imagen de aquí, esta captura de aquí es la parte de un informe, de un reporte mensual, esta otra también. Estas serían gráficas de tendencia, en la cual todo lo que queramos visualizar lo vamos a visualizar de la manera que a nosotros nos interese. O sea, todos los parámetros son configurables, todos son interrelacionables entre ellos y se pueden graficar, se pueden añadir líneas de tendencia y definir de algún modo los KPIs. ¿De acuerdo? Estos cuadros de aquí arriba serían los KPIs de seguimiento que nosotros cada mes vamos observando su desempeño. ¿De acuerdo? Y bueno, las gráficas, lo que he dicho, podemos relacionar lo que sea. Aquí no se ve muy bien en la figura, pero bueno, en la primera tendríamos una concentración de polímero junto al porcentaje de materia seca de salida, junto con el caudal de fango. Bueno, pues se considera que tener estas tres variables graficadas al mismo tiempo nos aporta una información que la planta en este caso considera importante. ¿De acuerdo? El mensaje aquí es: todo es 100% configurable, incluidas las alarmas. O sea, se pueden definir alarmas y se pueden definir que esas alarmas pues, nos lleguen vía SMS o al correo electrónico, que las reciba Kemira, que las reciba el cliente, que las reciban los dos, tantos usuarios como haga falta, totalmente abierto. En definitiva, lo que se pretende con KenConnect SD es dotar de un control preciso un proceso en el que habitualmente no se hacen mediciones automáticas y mucho menos controles. Si nos vamos a esta gráfica de aquí, lo veremos, es muy visual. Cuando no hay control automático, lo que se producen son sobredosificaciones y infradosificaciones. Sobredosificaciones, un consumo excesivo de polielectrolito, infradosificaciones que nos impiden alcanzar nuestros objetivos de sequedad. Con un control básico se mejora mucho, pero siguen habiendo unos ciertos dientes de sierra. ¿Vale? Entendemos
que la línea verde esta sería el óptimo de trabajo. El control de lógica difusa, Fuzzy Logic, de ChemConnect, lo que permite es suavizar esas desviaciones y mantenernos siempre muy cerca del valor óptimo, ¿vale? Que está representado por esta línea verde. En definitiva, es tener un proceso mucho más estabilizado, gastar el producto que necesitamos en cada momento y visibilizar el proceso en tiempo real. Vayamos ahora a ver cómo se ha aplicado ChemConnect en un caso real, que sería la planta operada por Biofos en Lynetten. Esto está en Copenhague, en Dinamarca. Biofos es el mayor operador de plantas de tratamiento de aguas residuales en Dinamarca. Opera 3 plantas que dan servicio a 1,2 millones de personas. Y en la planta de Lynetten, que es precisamente en la que hemos implantado este ChemConnect SD, se tratan 300.000 metros cúbicos de agua diaria. El proceso de gestión del fango es un proceso de incineración con recuperación de energía. En la planta de Lynetten, que es la mayor de estas 3 plantas que opera Biofos, tenemos las siguientes grandes cifras. Una carga diaria aproximada de 1 millón de habitantes equivalentes y unos fangos de aproximadamente casi alrededor de 60 toneladas diarias repartidas casi al 50% entre fangos primarios y secundarios. En lo que respecta a los fangos, tenemos, ahí aparecen todos los datos intermedios de materia seca, pero los que quizás sean más interesantes son la sequedad de la mezcla de fangos primarios y secundarios a la entrada de los digestores de un 7,5% y la sequedad a la salida de esos digestores con entrada al proceso de deshidratación del 4,5%. Bien, ¿con qué retos nos encontrábamos o teníamos que hacer frente en el proceso de deshidratación de Lynetten? Pues quizá el más importante es el porcentaje de sequedad que se alcanzaba, que era del 21% y en ocasiones ni siquiera llegaba a ese valor. Tenemos aquí una captura de pantalla de la plataforma ChemConnect al inicio de la operación, que marca un 20,9%. ¿De acuerdo? Otros retos añadidos, bueno, la excesiva cantidad de fangos biológicos, ¿no?, lo que comporta un nivel elevado de sólidos volátiles. La dificultad de incorporar el floculante al tratarse de unos fangos con un nivel elevado de sólidos secos a la salida de los digestores. Además, el floculante es de nuestra gama XD, es un floculante de muy alto peso molecular. Existía un problema también muy específico para esta planta, bueno, porque también se reproduce en otras depuradoras, que es el nivel elevado de ortofosfato a la salida de los digestores, que nos provocaba problemas de incrustación por estrupita. ¿De acuerdo? Por esta razón también se adicionaba coagulante para prevenir esta incrustación. Con estos datos y con esta situación de partida, Kemira propone a Biofos trabajar con la tecnología ChemConnect. Se llega a un acuerdo y se implementa el algoritmo ChemConnect. Los sensores que alimentan el algoritmo con datos de operación, pues son los que explicaba anteriormente. Medida de sólidos totales a la entrada, sólidos suspendidos totales en el escurrido y materia seca en el fango deshidratado. La instalación consta de 3 centrífugas y se controlan las 3. El primer gran avance que tenemos, ¿no?, lo primero que observamos es que se optimiza rápidamente el consumo de productos químicos con respecto a lo que tenían anteriormente. Y también existe una reducción drástica del control manual que se tiene que producir en la planta, por no tener que estar modificando manualmente todos esos factores, ¿no?, las bombas dosificadoras, incluso el tema de la estrubita, que sería accesorio
al Ken Connect SD. Y los resultados que se obtienen pues son estos que se observan en pantalla. Un aumento del 4% de la sequedad, lo cual es un valor muy importante. No siempre se obtienen estos valores, pero sí que en este caso se ha llegado a trabajar en valores de alrededor del 24% y de manera sostenida. Al final es lo que nos interesa, no tener una punta en la que se trabaja y luego no volver a repetir esos resultados nunca más. Esto se ha traducido directamente en un 17% de ahorro en la gestión de los lodos. En definitiva, tenemos unos sólidos suspendidos totales en el escurrido constantes de menos de 100 ppm, una materia seca también constante que ha aumentado en 4 puntos porcentuales, ahorros energéticos en esta planta, como los fangos pasan por un proceso de incineración, estos ahorros energéticos son importantes. Claro, cualquier otra planta que no incinere, pues este ahorro no lo tendrá. Pero sí que tendrá todo el ahorro asociado a la gestión y disposición de los fangos y sobre todo al transporte, ¿no? que muchas veces es el que acaba también encareciendo el proceso. Y otros ahorros por el tema del control de la ostrubita, pues el hecho de no tener que eliminar manualmente este residuo. A modo de resumen, ¿qué obtendría el usuario al trabajar con Ken Connect? Pues bien, lo que obtiene es un proceso mucho más controlado, con una optimización del consumo de polioelectrolito, con una concentración estable mínima de sólidos suspendidos totales en el escurrido y optimizada para el valor de sequedad en la torta, optimizada en valores máximos. Todo esto se traduce en ahorros de los costes totales de operación y sobre todo de los costes de transporte y gestión. En definitiva, lo que se obtiene es un proceso global mucho más sostenible que enlaza la visión estratégica de Kemira en cuanto a sostenibilidad que comentaba al inicio de la presentación. Por mi parte, nada más, agradeceros vuestra atención y espero vuestras preguntas en el chat, pues espero poder responderlas todas o al menos las máximas posibles. Y nada, aquí tenéis mis datos de contacto por si necesitáis alguna cosa. Muchas gracias. Estupendo, pues muchas gracias, Víctor, por tu intervención. Ya nos han dejado también bastantes preguntas que después pasaremos a resolverlas. Bueno, pues ya para finalizar doy paso a Ramón Luis Robredo, que es el General Manager de Bilan Qualitat y nos va a presentar un novedoso sistema de biotubos para la eliminación de lodos y olores en humedad. Ramón, buenas tardes. Hola, buenas tardes, José Miguel. En principio, agradecer a Aguas Residuales y a ti personalmente el poder estar en estas jornadas, ¿vale? Y poderlas compartir con dos grandes empresas como la de Víctor y Ernesto, ¿vale? Creemos que podemos aportar un granito un poquito diferencial respecto a con lo que se está trabajando actualmente, ya que a nosotros se nos conoce básicamente por instrumentación de medición y control y calidad de agua, ¿vale? Y en este caso vamos a presentar unos biotubos que van cargados de bacterias de origen terrestre, ¿vale? Bilan Qualitat es una empresa española, ¿vale? Que con capital 100% español, que hace unos años decidió expandirse un poquito hacia la parte latinoamericana, por tanto ahora trabajamos ya en otros países como México, Colombia, Brasil, Chile, Perú y Argentina, ¿vale? También en Paraguay, Uruguay y Panamá, ¿vale? Nos vamos a presentar unos biotubos. Hay muchos, hemos oído mucho hablar del tema de las bacterias para disminuir la concentración de fangos dentro del agua, ¿vale? En este caso no vamos a dosificar bacterias, la bacteria va dentro de un biotubo. Tengo aquí uno en mi mano, uno pequeñito, ¿vale? Esto es el biotubo. Como veis, es un tubo de acero inoxidable que va relleno de unos pellets dentro del propio biotubo, ¿vale? Este es uno pequeñito para poderlo enseñar,
¿vale? La distancia, o sea, las dimensiones normalmente son de 1 metro por 1 palmo, más o menos, de ancho, y llevan unos pellets que llevan unas bacterias adheridas que se van liberando durante un periodo entre 10 y 20 años. Tiene un periodo de garantía de 10 años y se van autogenerando colonias, ¿vale? Sin parar, automáticamente, sin tener que tener a nadie pendiente de estar adicionando colonias o que la concentración de colonias dentro de los reactores sea mayor o menor. El propio biotubo se va autorregulando, ¿vale? Tiene 10 años de garantía y un periodo de vida aproximadamente de 20 años. Como os he comentado, son bacterias terrestres, no son bacterias de origen acuático, ¿de acuerdo? Y presentan nivel de bioseguridad 1, que como ahora veremos un poquito más adelante, eso quiere decir que pueden ser ingeridas sin ningún tipo de problema, ¿vale? Son bacterias facultativas, puesto que pueden sobrevivir tanto en ambientes anaerobios y aerobios. Los microbios permanecen dormidos hasta que son activados por la presencia de oxígeno y nutrientes presentes en el agua, ¿vale? Se van autogenerando dentro del biotubo y si desconecto el oxígeno de la pequeña bombita que le da aire al propio biotubo, automáticamente dejamos en letargo el propio biotubo y podríamos sacarlo sin pérdida ni de tiempo de vida, ni de cantidad de colonias, ni nada. O sea, se quedarían latentes el resto de las que no están activadas. Las bacterias son saprófitas, eso quiere decir que obtienen alimento de la materia orgánica en descomposición o muerta, ¿vale? Como son las carcasas de las bacterias que luego se convierten en lodos y acumulan en las tuberías a través del tiempo, ¿vale? Pues son bacterias de rocas, ¿vale? Con bionivel de seguridad 1. Como os he dicho, si el humano las ingiere no causan ningún tipo de daño, por tanto el agua se puede reutilizar tranquilamente. Y los microbios no están genéticamente modificados. Están almacenadas en pellets, por tanto no morirán fácilmente, ya que ellas se encuentran almacenadas en perdigones o bolitas porosas protegidas por el biotubo, ¿vale? De esta manera logran crecer y multiplicarse rápidamente. El efecto del bioreactor es un proceso por el cual los biotubos microbianos han generado suficiente densidad microbiana para contrarrestar las bacterias dañinas, permitiendo así que nuestro sistema trate los lodos que se acumulan rápidamente y de manera más eficiente. Es una tecnología patentada, ¿vale? Porque consigue llevar los niveles de DQO, DBO, nitrógeno, fósforo, hidrocarburos, aceites y grasas y color a los niveles normalmente de la legislación vigente. Reduce hasta un 80-90% los lodos, por tanto, disminuimos el consumo de producto químico a dosificar, ¿vale? Y nos ahorramos todo el sistema, tanto de tratamiento posterior de lodos como la gestión propia de los lodos, ¿vale? También es bastante importante porque elimina amonio y nitratos pasándolos directamente a nitrógeno gas. Elimina, como os he dicho, hidrocarburos, aceites y grasas y soporta estas bacterias, a diferencia de otros tipos de bacterias que se dosifican normalmente, periódicamente, soporta hasta 2 veces la concentración salina del mar. Por tanto, en aguas con salmueras pueden ser bastante efectivas. Trabajan también tanto en anaerobio como en aerobio. No necesitan modificación de las instalaciones existentes y si fuese necesario, la adaptación es mínima. ¿Por qué? Pues porque normalmente se suele hacer una recirculación del anaerobio al aerobio de un 5% del caudal. Y eso es una modificación mínima respecto a lo que habría que hacer para ampliar una instalación. Simplemente introducimos los biotubos dentro de los reactores existentes y con esto ya podemos empezar a generar flora bacteriana. Si utilizamos las unidades aireadoras propias de los biotubos, es decir, no solamente utilizar el propio biotubo, sino que además, en vez de utilizar los aireadores existentes en los aerobios, empiezo a utilizar los anaerobios, utilizo directamente las unidades aerobias que, como veis, se ponen encima de lo que sería el biotubo, ¿vale? Podría disminuir hasta un 50% el coste de la aireación, aumentando radicalmente su efectividad. Estos serían unos sistemas compactos en los cuales podemos dejar flotando incluso dentro de los propios bioreactores para no tener que modificar las instalaciones. Y como podéis ver, a la parte de abajo es donde se localiza el biotubo, ¿vale? Que va de una parte de la estructura a la otra parte de la estructura.
El número 1 serían, como vamos a ver en la siguiente presentación, los aireadores por microburbuja, ¿de acuerdo? Que crean una mayor efectividad de la diseminación y aireación del agua, ¿vale? El flujo es laminar, por tanto se va extendiendo claramente, ¿vale? Medio sustentado es un medio sustentador intercambiable para uso en diferentes tipos de caudales y residuales, ¿vale? Se puede dejar flotando directamente dentro de los reactores, como veis aquí entra un efluente y sale el efluente y lo que sería la estructura completa se sumerge en el reactor, ¿vale? Eliminando casi completamente lo que serían los lodos existentes. El mantenimiento, que es algo que nos suelen preguntar bastante, es bastante corto, o sea, bastante bajo. Primero porque el operario no tiene que estar pendiente de los biotubos. Los biotubos van generando automáticamente ellos solos biobacterias directamente durante los 10-20 años de vida del biotubo, ¿de acuerdo? Y el único mantenimiento que tienen es sacarlo cada 2 meses, como se está viendo en la imagen, sacar el biotubo del agua y manguerearlo con un poquito de agua limpia para que se limpie, ¿vale? Con esto evitamos que se ensucie excesivamente y no se puedan liberar lo que serían las bacterias por los agujeritos que lleva el propio biotubo, ¿de acuerdo? Esto no tarda más de 15 minutos en poder limpiar un biotubo. Como veis, es un mantenimiento muy, muy bajo, ¿vale? Y el siguiente mantenimiento que podría tener, lo que sería el propio biotubo lleva una bombita de aireación, ¿vale? Que la veis aquí a la parte de arriba, motor soplador, que si es el biotubo solamente lleva una bombita mucho más pequeña y hay que cambiarla cada 2 años, ¿de acuerdo? El coste es ridículo de este tipo de bombitas. ¿Vale? Por tanto, aquí, como podéis ver, tiene bastante flexibilidad de reubicación, estas serían sus ventajas, ¿vale? Ambientalmente independientes, puesto que no necesitan de otros sistemas, ¿vale? Elimina los malos olores también, debido a que pasamos a nitrógeno gas, todo el tema del amonio, nitrato y los sulfuros, ¿vale? Elimina también los sulfuros, no produce lodos, no se utilizan químicos para poder eliminar lo que sería la materia en suspensión y los lodos producidos por el propio sistema de eliminación de aguas, ¿vale? Bajo coste operativo y de mantenimiento, como os he comentado antes, porque simplemente se dejan los biotubos dentro de cada uno de los reactores y no hace falta tocarlos hasta los 2 meses que se sacan para un mantenimiento de 15 minutos. Bajo coste de inversión, proporcionalmente al eliminar parte de producto químico y los elementos de secado, etcétera, del propio lodo, baja bastante el coste de explotación. El coste laboral, evidentemente, también, puesto que prácticamente no necesitamos nada más que 15 minutos cada 2 meses del personal para que pueda seguir siendo efectivo. Pequeños requerimientos de espacio, que esto es muy importante, sobre todo para instalaciones industriales, en las cuales muchas veces se solicita ampliar o duplicar instalaciones cuando el propio reactor aquí lo único que necesita es ir ampliando el número de biotubos. Las grasas, aceites y hidrocarburos son digeridos fácilmente por la bacteria, eliminan D2O, nitratos, amonio, nitrógeno, disminuyen el fósforo y el color, ¿vale? Pueden trabajar en condiciones de agua salobre, como os hemos comentado, presentan 10 años de garantía y 20 años de vida útil. El mantenimiento es muy económico, simplemente limpieza con agua, disminuye, como son unas bacterias que proliferan rápidamente y invaden el resto de las colonias del reactor, disminuyen drásticamente la concentración de E. coli y otras bacterias dañinas para el medio, ¿vale? Y luego también tenemos, como veremos al final, unos equipos específicos que acompañan a estos biotubos para eliminar y precipitar lo que sería el fósforo, ¿vale? Y poder ser reutilizado, ¿vale? Revalorizar lo que sería la parte del fósforo en las estaciones. Pueden ser utilizados para aguas residuales municipales, ¿vale? Para aguas residuales agropecuarias. Este sería un caso para tratamiento de cerdos, ¿vale? En el cual el propio agua de reutilización se puede llegar a utilizar para riegos y lavado de los propios animales, disminuyendo la mortalidad. O sea, el lavado de los propios animales con el agua que proviene de
depuradora, ¿vale? Disminuyendo incluso la mortalidad de los mismos. Lo mismo para una granja de vacas, ¿vale? Evidentemente, algo bastante importante en estos ejemplos es que no produce olores, ¿vale? Disminuye la concentración de olores y de fangos, pero sobre todo la parte de olores, porque en este tipo de explotaciones es bastante importante, ¿vale? En aguas residuales industriales, evidentemente, muchos de los problemas es que tenemos altas DQOs, concentraciones de hidrocarburos, hay un elevado coste de la gestión de lodos, malos olores, elevado uso de químicos. Aquí también se podrían utilizar, hay dos tipos de biotubos, los que son para agua urbana o semiurbana y luego los que son los biotubos para agua industrial, ¿vale? Incluso, dependiendo del tipo de agua y de las características de las analíticas, se pueden mezclar tubos de urbana con tubos de industrial para poder eliminar tanto fangos como los diferentes parámetros físico-químicos que son necesarios eliminarse acorde a la reglamentación, como puede ser DQO, nitrógeno, fósforo, amonio, color, ¿vale? También se utilizan para tratamientos de lixiviados de rellenos sanitarios, ¿vale? Que son aguas con alta carga, con bastante amoníaco y con bastantes lodos, como serían los vertederos, ¿vale? Y luego otra de las aplicaciones también importantes para la remediación de los medios es para lagos, ríos y arroyos, ¿de acuerdo? Aquí tiene varias ventajas y es que las aves y los peces sobreviven tranquilamente porque son bacterias de nivel de bioseguridad 1, no afectan al medio, ¿vale? Tiene una gran flexibilidad porque puedo reubicar los biotubos donde yo necesite ponerlos, o sea, los puedo poner en los diferentes kilómetros de un río, de un lago o diferentes puntos en concreto para poder remediar, ¿vale? Ambientalmente independientes, muy bajo coste de mantenimiento, como os hemos dicho antes, elimina los malos olores, no utiliza químicos y funciona muy bien en cuerpos de agua en movimiento, ¿vale? Elimina los lodos, ¿vale? Y no es necesario los dragados de las líneas tanto de embalses como lagos o ríos, ¿vale? La laguna y estanques, que también tienen problemas de crecimiento de algas dañinas, tierra negra. Esto también se ve bastante mejorado, puesto que elimina lo que serían las bioalgas en flotación, ¿vale? Porque al final, como disminuyo nitrógeno, amonio, nitratos y fósforo, ¿vale? No le dejo nutrientes para que puedan seguir proliferando lo que serían las bioalgas, ¿vale? Por tanto, permito que los peces y las aves puedan seguir viviendo, ¿vale? Y elimino también los malos olores, mejorando relativamente rápido lo que es la calidad del agua en movimiento o estancada, ¿vale? Esto sería una bioremediación antes y después, ¿vale? En la primera tengo el problema y en la segunda, ¿vale? Como hemos dicho, aquí eliminamos, permitimos que los peces y las aves sobrevivan, ¿vale? O sea, pueden vivir en el medio, pueda filtrarse la luz del sol dentro de la capa del agua para que pueda llegar a la parte interior y no se cubra de bioalgas. Tiene un bajo coste de mantenimiento y elimino los olores, ¿vale? La clorela desplaza las cianobacterias y no produzco lodos, ¿vale? Otra de las líneas también de este tipo de biotubos son el mismo biotubo se monta en unas estructuras mucho más pequeñas y se pueden poner en lo que serían los pozos de bombeo. Son pequeñas instalaciones donde se bombea el agua residual hacia las grandes instalaciones para eliminar los malos olores, ¿vale? Es de muy pequeñas dimensiones, tiene todo el conjunto que veis aquí es 1 metro por 1 metro por 1 metro, ¿vale? E igualmente el mantenimiento sería sacar la estructura una vez cada 2 meses, limpiarla con agua y volverla a colocar, ¿de acuerdo? Estos son otros 15 minutos para poder realizar el trabajo, ¿vale? Y el tiempo de utilidad son 10 años, ¿vale? Son biotubos mucho más pequeños. Luego también tenemos lo que serían los elementos de eliminación y revalorización del fósforo, ¿vale? Que son depósitos específicos por los cuales se hace pasar el agua con unas resinas que hacen precipitar lo que sería el fósforo y poderlo revalorizar y ser vendido por las instalaciones. Bueno, pues por nuestra parte es todo, ¿vale? Cualquier pregunta que tengáis ahora os agradecería contestarla en el área de preguntas.
Perfecto, Ramón, pues muchísimas gracias. Además, has cumplido el tiempo, te has adelantado al tiempo que tenía. Supongo que tienes por ahí el biotubo, ¿verdad? Para que ahora lo podamos ver más de cerca. Perfecto, pues ahí lo podemos ver. Te voy a ampliar un poco para que se pueda ver, que vi que estabas enseñándolo antes. Sí, sí. Estupendo, estupendo. Pues nada, damos paso a la ronda de preguntas. Comienzo con Ernesto, que además hay bastantes, y voy a hacer tres en primer lugar, Ernesto. José Francisco Garrido nos dice que cómo se alimenta el equipo, si alimentamos el equipo por gravedad, ¿cómo podemos controlar el caudal de entrada? Nos pregunta José Francisco, Ernesto. Disculpa, tienes que activar el micro. Tenéis que activar el micro los tres. Ahora. Perdón. Perfecto. Decía que la primera en la frente porque, yo lo he visto, incluso instalaciones del propio fabricante con el que nosotros trabajamos, pero realmente no lo hemos hecho nunca nosotros. Entonces, cómo se alimentará el caudal por gravedad, pues hombre, de todas formas, entiendo que siempre que el caudal no tenga oscilaciones grandes, pues cualquier sistema un poco de control será suficiente. En principio, hombre, a no ser que estemos en un nivel de caudal muy límite del que puede tratar el equipo, no creo que ya vaya a tener una mayor influencia. Ahora, Frank, sinceramente, no se me ha dado nunca el caso, por lo tanto, quizás no soy muy indicado para responder a esta pregunta, porque es una cosa muy atípica. Mira, Jorge Rojo también nos decía que nos hablaras un poquito del protocolo de limpieza, la frecuencia, el mantenimiento y las piezas de repuesto que necesita el equipo. Sí, la limpieza consiste en un carro que arrastra por cadenas o por pistón neumático un anillo que va por la parte exterior del tamiz y con unas boquillas por la parte interior apuntando, digamos, hacia el tamiz, echan agua a presión, ¿vale? Entonces, ese anillo, ese carro, con el anillo, hace un recorrido de ida y vuelta 1, 2, 3, 4 veces a la hora en función de cada fango. Es una tecnología en la que no se puede, quiero decir, no hay verdades universales. Cada fango es diferente. Entonces hay fangos que manchan mucho el tamiz y que requieren de 4 veces a la hora, 4 recorridos de ida y vuelta, digamos. Pero hay fangos que solo unas son suficientes. Entonces, el caudal de agua de lavado va a depender mucho del número de veces que necesitamos hacer limpieza. Esta limpieza es necesaria, por lo que decía antes, por permitir que el agua que se separa de la materia sólida en el interior del tamiz se pueda drenar y sacar del tamiz por gravedad. Digamos, el número de limpiezas y el caudal va a depender de cómo es el fango y del tamaño del equipo. En cuanto a repuestos, este sistema tiene básicamente un elemento que con el tiempo, bueno, pues iba a decir se desgasta, pero más que nada se obstruye, que son las boquillas por donde se echa el agua a presión. Y estas boquillas suelen ser de latón y, bueno, pues tienen un periodo de duración muy largo, de varios años, habitualmente 5 años. Es el único elemento de esta instalación del sistema de lavado que es recambiable, digamos, que requiere recambio. Estupendo. Pues mira, pregunta para Víctor. Luis Manuel Pérez nos dice que cómo funciona el algoritmo de control. ¿Tiene alguna programación clásica o incorpora conceptos de Machine Learning? Sí. Vale, gracias por la pregunta. Sí, es una programación que sí que integra nociones de Machine Learning. El sistema reacciona de forma más precisa y más rápidamente que con un control básico convencional. Partimos de un set point y a partir de ahí entra el sistema de Machine Learning, a partir de la administración de los distintos datos de funcionamiento. O sea, la respuesta sería que sí que lo incorpora. Perfecto. Mira, Joaquín Aguilar también, Víctor, nos dice que si solo se controla la adición de poli o puede actuar el sistema sobre el caudal de alimentación, el par, el diferencial, etcétera. El sistema puede visualizar todo, incluso el par de la bomba centrífuga se podría pescar y conectar al sistema, pero solo actúa sobre la dosificación de poli. Bueno, y en el caso práctico que
que hemos enseñado también sería de coagulante, pero básicamente sí, actuaría sobre poli. Para Ramón, Javier González nos dice que con este sistema de bacterias el área y el volumen de los reactores puede disminuir, y si es así, ¿en qué porcentaje, Ramón? Sí, porque los biotubos, como habéis visto, son bastante pequeños, ¿vale? Entonces, cada caso hay que estudiarlo en concreto, porque lo que se hace es, teniendo en cuenta el volumen de agua a tratar y los parámetros tanto de entrada como de salida, se van adicionando un número en concreto de biotubos y se van adicionando biotubos o eliminando biotubos dependiendo de la calidad de agua que quiero obtener, ¿vale? Pero sí, evidentemente disminuimos los tamaños de las instalaciones. También otra pregunta, Ramón, que nos hacía Willy Shartinsky, es que si el funcionamiento del sistema tiene alguna limitante, como por ejemplo puede ser la altura, por encima de 3.000 metros. Supongo que estará en algún país como Bolivia, Colombia, etcétera, o Chile. Será Chile, supongo. O Bueno, Chile. no habría problema porque las bacterias trabajan tanto en anaerobio como en aerobio, ¿vale? Trabajan en las dos partes, entonces no tiene ningún problema por la altura. Perfecto. Continuamos con Ernesto. Tienes que activar ahora el micro, Ernesto. Los voy desactivando porque hacen ruido cuando los tenéis abiertos. Jorge Rojo nos dice que el desgaste del sellado del caucho, la limpieza con agua caliente o con agua ambiente. La limpieza con agua ambiente. En cuanto al desgaste de sellado del caucho, a ver, depende de fangos que son más abrasivos, menos abrasivos, pero en términos generales, digamos que la media viene a ser, con un régimen de trabajo de 8 horas diarias, el caucho suele durar en torno a 2 años. Dependerá de cada fango, pero viene a ser ese es digamos, un poco una regla general. Perfecto. Y Lucía Grignoni nos pregunta cuál es el caudal para el agua de limpieza necesario, más o menos. Sí, depende de dos factores. Por un lado, del tamaño del equipo y por otro lado, de cuánto el fango manche el tamiz. Hay fangos muy diferentes. Entonces, pero vamos a decir, en términos generales, los equipos pequeños vienen a ser, cada ciclo de limpieza, pensad que se hacen 1, 2, 3 o 4, máximo 4 a la hora, vamos a decir 2 o 3. Los equipos pequeñitos en torno a 100 litros por ciclo, 50-100 litros por ciclo, los equipos grandes 200 litros por ciclo. Si se hacen 3 ciclos serían 600 litros hora. Pero insisto, va a depender mucho del fango, aparte del tamaño del tornillo, por supuesto, va a depender mucho del fango. ¿Y qué humedad como mínimo se puede conseguir si se trata de un fango de un proceso biológico normal? Ernesto, lo dice Luis Gavarrón. A ver, en una edad urbana, por ejemplo, un proceso biológico va a depender de lo que comentaba antes, va a depender mucho del contenido, el porcentaje de materia orgánica. Si estamos con materia orgánica por debajo de un 70%, podemos alcanzar bastante bien un 20, un 22%. Pero si estamos ya a partir de un 70%, yo casi con un 20% me daría por satisfecho. Si llegamos ya al contenido de materia orgánica por encima de un 80%, incluso llegar a un 20% es complicado. Es un 17, un 18 pueden ser valores bastante normales. Pero estamos, si tenemos experiencia un poco en las centrífugas, va a ser algo bastante similar. Perfecto. Mira, también ya para terminar, porque tú tienes más, Ernesto, por eso te voy haciendo algunas seguidas. Paul Zindón nos dice que hasta qué cantidad de fango en kilogramos día puede operar un tornillo y si es conveniente trabajar con varios equipos en paralelo en el caso de que se supere su caudal de operación. A la segunda pregunta, la respuesta es sí, se puede poner cuantos equipos en paralelo sean necesarios. A mí me gusta participar en el dimensionamiento de las instalaciones y asesorar en lo que pueda. Quiero decir, partimos de la base siempre de que la economía es un recurso escaso, el dinero es un recurso escaso, entonces siempre intento dimensionar de manera bastante racional, pero sí, efectivamente se pueden poner varios en paralelo. En cuanto a la capacidad diaria en kilos hora de materia seca, va a depender del tipo de equipo que pongamos. Por ejemplo, veíamos que el equipo más grande del fabricante con el que nosotros trabajamos ahora tiene un límite máximo de 600 kilos hora de materia seca. El anterior creo que son 450, ahora hablo de memoria. Entonces, si queremos duplicar equipos, por ejemplo,
podríamos ir a dos más pequeños y ponerlos en paralelo. Si hablamos en kilos horas máximos, pues depende del tamaño del equipo. Insisto, el más grande tiene un límite máximo de 600 kilos hora. Habría que empezar por 24 para pasar a kilos día. Perfecto. Mira, Víctor, nos dice Nuria Droer que ha visto que hablabas antes de otros sistemas del KemConnect. ¿Nos puedes decir qué se pide en otros casos? Sí. Es verdad que lo he comentado en una infografía en la que aparecían distintos sistemas. Nos hemos centrado en el SD, pero existen también el KemConnect P, que es para control de la eliminación química del fósforo, KemConnect DEX, que es un control de desinfección mediante ácido perfórmico. Está el KemConnect OCC, aguas arriba, que es para control de olores asociados al ácido sulfídrico mediante la adición también de reactivos químicos. El PT, que es el control de dosificación de coagulante, floculante en la línea de aguas. Este lo vamos a lanzar en breve, está en fase de finalización. Y luego tenemos lo que le llamamos el KemConnect VMI, que es un control de stocks y gestión automática de pedidos. Ramón, nos dice Joaquín Aguilar que no entiende cómo se eliminan los fangos por vía aerobia sin que se siga produciendo biomasa. Nos dice que estequiométricamente cree que es imposible. ¿Cómo se produce este efecto? Vale, se produce porque las bacterias van comiendo directamente las bacterias que van muriendo. O sea, la siguiente generación de bacterias se va comiendo los cuerpos de las anteriores. ¿Vale? Por tanto, siempre mantengo una concentración. No es que desaparezca el 100% de todo, como un 10%, unos 2 y 5 centímetros, ¿vale? Siempre de lodo, que serían los cadáveres de las bacterias que van muriendo, ¿vale? Y que van generando y limpiando, además, esos cadáveres, ¿vale? También se van alimentando las propias bacterias conforme las nuevas generaciones van creciendo, ¿vale? Esto también ayuda en una parte, en aguas que son un poco más difíciles, para poder eliminar concentraciones minerales, ¿vale? Esa pequeña biocama que se forma a la parte de abajo de los redes. ¿Qué porcentaje de remoción se logra en los parámetros de DQO, DBO y sólidos en suspensión totales? Nos comenta Ana Luisa. Vale, depende normalmente si es una agua urbana, de agua urbana con industrial, ¿vale? O depende de la analítica inicial, ¿vale? Normalmente siempre bajamos a valores, llegamos a valores de una DQO, DBO, una DQO sobre 100, 150 y una DBO de 50. O sea, bajamos a niveles normalmente, porque al final todo depende del número de biotubos que tengo que añadir, ¿vale? Como se hacen a medida, porque no es que yo utilizo un único biotubo, puedo utilizar un único biotubo si estoy en caudales muy pequeños, pero si voy a caudales grandes voy adicionando unidades de biotubos para ir eliminando más concentración o mayor caudal. De acuerdo. Y Leticia Martínez nos dice que al sumergir un biotubo en un tanque o en una laguna, ¿cómo garantizamos el contacto de la totalidad del agua residual con el biotubo para su tratamiento? ¿Cómo se consigue? Vamos a ver, cuando vamos a una laguna lo que se hace normalmente es que se dimensionan estructuras flotantes. En vez del biotubo, se voy a una laguna, estamos hablando de una laguna de agua no urbana, o sea, agua natural, ¿vale? O agua almacenada, ¿vale? Lo que se hace es igualmente, se dimensionan unas estructuras flotantes que se dimensionan por el área que vaya a cubrir el biotubo. Se dimensiona por volumen de agua, ¿vale? Área a cubrir, ¿vale? Y con esto voy utilizando diferentes y la concentración, evidentemente los parámetros de partida y a los que quiero llegar, ¿vale? Y con esto voy adicionando diferentes unidades flotantes según el área que quiero cubrir. De acuerdo. Pero no es una única unidad, hay que tenerlo claro, ¿vale? O sea, es una unidad para 300 metros cúbicos, que sería uno de los más pequeños, ¿vale? Y a partir de ahí iríamos subiendo. 300 metros cúbicos siempre y cuando las concentraciones sean las adecuadas. Si tengo una alta carga, pues entonces en vez de tratar 300 metros cúbicos o un tiempo de residencia más pequeño, lo que hago es aumentar el número de biotubos. Perfecto. Mira, Víctor, nos dice Jordi Palaxi, en el KemConnect SD, ¿son necesarias las tres variables o con los sólidos en suspensión totales, entrada fango y salida escurrido, serían suficientes? ¿La comunicación con los equipos de deshidratación afectando a variables de la misma o las variables de salida son exclusivamente caudales de fango o poli?
No sé si has podido entender. La segunda creo que la he respondido antes, la salida haría referencia al gobernar, ¿no? la bomba dosificadora, los equipos de dosificación del poli. Y la primera, sí es cierto que podemos trabajar solo con la variable de sólidos totales a la entrada y sólidos suspendidos totales en el escurrido y obviar la materia seca de la torre. Eso haría que el equipo, la instalación sería algo más económica, pierdes algo de potencia desde el punto de vista de que hay bastantes variables, pero en algunos sistemas lo hemos hecho así y se han producido también resultados satisfactorios. O sea, la respuesta es sí que se puede. Y Miguel Ángel Martínez nos pregunta que la medida de materia seca del fango deshidratado es en continuo. Aquí tenemos dos opciones. Si tenemos un colector presurizado, se suele poner algún tipo de medidor por microondas que lo podría hacer en continuo. Pero si lo que tenemos es una descarga, digamos una descarga libre, con un colector que descarga libremente, lo que entonces tenemos un sistema que recoge una muestra mediante tornillos sin fin, la analiza también mediante tecnología de microondas, pero sí que puedes hacer, creo que es alrededor de un cuarto de hora cada medida, con lo cual no sería un proceso tan continuo como el otro. Estarías haciendo unas 4, 5, 6 mediciones cada hora como Perfecto. Mira, Ernesto, nos dice Jorge Rojo que cuál sería el ratio de consumo de químico por tonelada de materia seca, aproximadamente, a cuánto gira el tornillo de revoluciones y qué posibilidades de regulación tiene el equipo. A ver, por orden, el consumo normalmente siempre hablamos de entre 8 y 12 kilos por tonelada de materia seca. Estos rangos, digamos, esto se dice como estándar. Luego, cada aplicación es diferente. Yo sé que insisto mucho en que cada aplicación es diferente, pero es que con los fangos sucede mucho. Cada caso es un mundo, ¿no? Entonces, hay casos en los que nos quedamos cortos. Pero bueno, digamos, como norma general, vamos a decir que entre 8 y 12 kilos por tonelada de materia seca. Decíamos, velocidad de giro del tornillo. Normalmente debería ser por debajo de una revolución por minuto. Hay aplicaciones en las que estamos incluso en 0,5 revoluciones por minuto y menos, y hay aplicaciones en las que vamos un poco más, incluso hasta 2. Pero normalmente estamos en máximo una revolución por minuto. Y la última pregunta es regulación. Sí, ¿qué posibilidades de regulación tiene el equipo? Bueno, posibilidades de regulación, digamos, las variables, no sé si estoy entendiendo la pregunta, las variables sobre las que intervendríamos sería la velocidad del tornillo, principalmente dos, la velocidad en el equipo propiamente dicho, principalmente dos variables sobre las que intervenimos, la velocidad del tornillo y la contrapresión que ejercemos en la pieza, en el cono de salida, donde hacemos la presión. Esas son las dos, normalmente estamos en 1, 2, 3 bares. Hay casos en los que vamos a presiones superiores, pero normalmente estamos en ese rango. La velocidad del tornillo es lo que hemos hablado y esas son un poco las principales variables. Enrique José Wilke nos dice, Ernesto, que si se puede usar para el lavado del equipo el agua tratada. El efluente en su planta dice que tiene un tratamiento terciario y en caso de usar un alto caudal, si se puede utilizar ese agua. Por supuesto, sin ningún problema. Sin problema. Y también nos dice Elena Campos que si le afecta, como a la centrífuga, el contenido de volátiles del fango. Totalmente. El nivel de deshidratación va a depender muchísimo del contenido de volátiles. A más contenido, menor nivel de deshidratación que podremos conseguir. Y Ana Luisa Zábala nos pregunta, Ernesto, si se puede utilizar estos tornillos en lodos generados del tratamiento de tenerías. De curtidos y demás. ¿De tenerías? Curtidos sí. y En principio sí, no es una aplicación en la que me haya tocado trabajar. Entiendo que son fangos muy grasos y en ese caso no suele ser el equipo más adecuado, pero me gustaría poder tener la oportunidad de hablarlo personalmente con ella si se puede a posteriori. Perfecto, Ernesto.
estoy viendo para Ramón, Javier Huerta nos dice que para los biotubos se pueden consumir a sí mismos las bacterias, pero los componentes de sólido fijo no será degradable, por lo cual el lodo siempre se va a generar. Era un comentario que nos dejaba Javier Huertas. Va generando, va consumiendo todo lo que sea materia muerta, ¿vale? Incluso la parte de los sólidos, se lo va comiendo todo. Julio Ramírez Ramón nos dice que sí tenéis representante en Brasil y que si el equipo sería importado, está fabricado en España y la asistencia postventa, ¿cómo funciona? Si quieres es mejor que, como es Brasil es un país bastante específico, ¿vale? Si quieres se lo contestamos por privado. Perfecto. También Jaime Silva nos preguntaba si los biotubos pueden ser de Colombia. Los biotubos pueden ser utilizados en el tratamiento de aguas residuales textiles. Sí se pueden utilizar. Pueden ser utilizados en textiles porque además baja la parte de color, que es bastante importante cuando van a utilizar la parte de textil. Además baja también de cubo. O sea, sí, pueden ser utilizados en textiles. De hecho, hay referencias en textiles. Y Catalina Vieira nos pregunta que si se han probado los biotubos, Ramón, con lodos de tratamiento de lisiviados de relleno sanitario, que si tenéis alguna experiencia en ese aspecto. Lisiviados sanitarios no están utilizados, o sea, se utilizan para hacer plantas de eliminación de lodo directamente. O sea, el propio lodo que se saca de las depuradoras, ¿vale? Hay plantas, sobre todo en Estados Unidos, de eliminación del propio lodo. Perfecto. Mira, Johnny Vargas nos pregunta desde Ecuador que si para los biotubos se necesita hacer un desbaste previo de sólidos y grasa o se pueden colocar directamente los biotubos. A ver, es que esto depende de cómo vaya a ser. O sea, si tiene muchos gruesos, lo lógico es que los gruesos sí que los elimine, ¿vale? Pero luego después no necesitan eliminar aceites y grasas porque la grasa, si es muy espesa, las propias bacterias la van a hacer como si fuera líquida, ¿vale? O sea, la deshacen, ¿vale? Y luego ya el resto de bacterias, conforme va pasando el tratamiento, se los van comiendo, ¿vale? Pero el grueso, digamos así, de las grasas, la deshace y la hace líquida. Entonces, no es necesario retirar las grasas porque el sistema funciona. Y Ramón, María Isabel Magne nos pregunta que cómo le afecta el pH a los biotubos. Sí, esto depende de cada uno de los proyectos. Por ejemplo, ahora tenemos un proyecto que tiene el pH 1, ¿vale? Del agua. Entonces, habría que subir el pH primero para que no le afecte a la vida de las bacterias. Depende del pH que tengamos, evidentemente van a ser afectadas. El problema no es que no vayan a generarse bacterias, sino el tiempo que tiene la bacteria en aclimatarse, digamos así, ese tipo de agua, ¿vale? Incluso que puede ocasionarle la muerte, ¿vale? Pero bueno, es cuestión de ajustar el pH y todo depende de las concentraciones a las que queramos llegar. Pasamos a Víctor ahora. Mira, Víctor, Elena Campos nos pregunta que si se ha obtenido algún ahorro de polielectrolito en el caso de Dinamarca. Cuéntanos un poco. Sí, es verdad. Es una buena pregunta porque me he ceñido mucho a los ahorros en disposición de fangos, pero sí, en el caso del INETEN estamos hablando de alrededor entre un 15 y un 20% de ahorro de consumo de poli. Estamos por encima de 12 kilogramos por tonelada de materia seca y nos hemos acabado moviendo alrededor de 10. También hay que decir que en este caso nos ha dado el incorporar la sal de hierro porque consume ortofosfato que también haría que el consumo de polielectrolitos fuera mayor. Erika Agresen nos dice que ¿qué equipo recomendáis para la medida directa del tanto por ciento de MS del fango deshidratado? Nosotros antes, nosotros solemos trabajar con equipos por microondas. Y en el caso del INETEN, por ejemplo, los equipos que están montados, que podría ser cualquier otra marca que ofrezca garantías y que sea robusta. Y Ana Luisa Zabala nos pregunta que manejan floculantes y coagulantes. ¿Por qué necesitamos, cuáles serían los más recomendables para el tratamiento de aguas residuales del proceso de tenerías, de curtidos? Si podrías ayudarnos. Esto es para mí, entiendo, ¿eh?
Sí, es para ti, es para ti. Sí. Dice que manejáis fluctuantes claro. y que ¿cuáles serían los más recomendables para el tratamiento de aguas de procesos de curtidos? Aguas de proceso, bueno, se tendría que estudiar en cada caso. Esto es lo mejor. Entiendo que además no está hablando del lado del lodo, sino que el lado aguas es hacer ensayos de jar test en este caso, y si hablara del caso de fangos, pues ensayos de lodos con los polis. Pero vaya, en función del consumo que se tenga y en función de las características del tipo de agua, pues sí, se tendría que mirar. De acuerdo. En todo Gracias, caso, Víctor. estamos abiertos a hacer estos estudios. Perfecto. Mira, Ernesto, una pregunta que nos hace Claudio Dougnac. ¿Cuándo elegir entre una centrífuga y un tornillo prensa? ¿Cuánto? ¿Cuándo elegir, cuándo recomendaríais elegir entre una centrífuga y un tornillo prensa? Si hay alguna aplicación concreta que digáis que es más recomendable una que otra. Pues a ver, en la mayoría de aplicaciones pueden funcionar los dos. ¿Cuándo elegiría yo una centrífuga en lugar de un tornillo prensa? Pues en casos de fangos que contengan bastante grasa. ¿Por qué? Pues porque al final la centrífuga se para por fases, el tornillo se para por compresión, deshidrata por compresión. Entonces, un fango que tiene mucha grasa no se deja comprimir, no se deja compactar. Entonces, en este caso particular, yo me iría antes a una centrífuga. ¿Cuándo iría a un tornillo? Pues me vais a perdonar. Yo es que trabajo con tornillos porque creo mucho en esta tecnología. Yo me iría a un tornillo en todas las demás aplicaciones. ¿En qué casos especialmente recomendable un tornillo? Desde mi punto de vista, con fangos inorgánicos siempre, y con fangos que que tiendan a flotar, que tengan un peso específico bajo, siempre también. ¿Por qué? Pues porque por la tecnología de la centrífuga se separa en base a los pesos específicos del agua y de la materia sólida, con lo cual un fango que tiende a flotar se va a deshidratar mejor en principio por compresión. Claro. Leticia Martínez nos decía que una importante ventaja que no has mencionado, aunque yo creo que sí la has mencionado, me suena, es que no se puede tratar, o sea, que se puede tratar el fango sin espesar. ¿Es así? Nos pregunta ella. Yo creo que sí lo has comentado, ¿verdad? Sí, sí. A ver, el fango sin espesar, los tornillos funcionan bastante bien con fango sin espesar. Hombre, todo tiene un límite, ¿no? Si es un fango que está a menos del 0,1%, pues ya, joder, es que estamos complicándolo mucho. Pero es cierto que los tornillos funcionan muy bien con fangos poco espesados, y eso nos puede ayudar en un momento dado a ahorrarnos el espesador. Perfecto. Y mira, Lucía Grignoni nos dice que si se puede usar el equipo 24 horas, 7 días, o hay que hacer paradas a cierto tiempo por alguna razón. No, en principio no. En principio se puede funcionar 24 horas, 7 días. Evidentemente, como cualquier equipo mecánico, requiere un mantenimiento antes o después, pero de manera general pueden funcionar 24/7. Además, son equipos que como he comentado durante la presentación, pensad que gira menos veces en 24 horas que una centrífuga en un minuto. Entonces, bueno, pues quiero decir, son equipos que son muy fiables. Yo no haría con una centrífuga nunca una cosa que sí podría hacer con un tornillo, que es dejarlo funcionar e irme a casa. Con la centrífuga o con el tornillo lo peor que puede pasar es que la bomba de fango se pare y el tornillo no le estemos alimentando con fango, que también se puede poner algún tipo de alarma para que el tornillo se pare en ese caso, ¿no? Claro. Quiero decir que son equipos muy fiables y perfectamente pueden funcionar 24/7. Ezequiel Márquez nos dice que con respecto a una centrífuga, ¿cómo es el consumo de poli? No sé si lo has comentado en algún momento. No lo he comentado. Este es un poco el talón de Aquiles de los tornillos. Lo mismo que siempre me dicen, lo bueno que el consumo energético es muy bajo, y a mí me parece un dato importante, pero tampoco me parece único o vital. Yo valoro también otras ventajas. Siempre me dicen que el consumo de poli es mayor. ¿Es cierto? Bueno, pues en algunos de los casos es cierto. A veces es ligeramente superior, a menudo es ligeramente superior. Pero es una cosa a la que también le doy un valor muy relativo, porque
es cierto que por como vamos a comprimir el fango, vamos a comprimir el flóculo, vamos a apretar el flóculo, de alguna manera es importante que este flóculo sea más resistente y en este sentido puede requerir un poquito más de consumo de poli. Pero a mí me parece algo de un valor muy relativo en cuanto a que al final la cantidad de poli te la va a mandar el fango. Es decir, hay fangos que requieren 8 kilos de poli por tonelada de materia seca, hay fangos que requieren 5 y hay fangos que requieren 25. Y entonces la diferencia entre el tornillo y la centrífuga va a ser que el que uno requiera 25 o requiera 23 o requiera 8 o requiera 9. O sea, estamos hablando de... sí, hay un pequeño... de manera general es cierto que consumen un poquito más que la centrífuga, pero es que me parece ridículo teniendo en cuenta que al final, en términos generales, el consumo ese va a depender del fango propiamente dicho, no va a depender tanto del equipo que utilicemos, de la tecnología que elijamos. Ernesto, y una pregunta también interesante que nos dice Alexander es que ¿qué tratamientos previos recomendáis para que no afecte el funcionamiento normal del tornillo deshidratador? ¿Tratamiento previo del fango? Sí, ¿qué elementos previos o tratamientos previos para que el equipo no se vea afectado en su funcionamiento normal? Tratamiento previo, básicamente. Recomendaciones que suele siempre, cuando llegas a un sitio, comentar. No hay a nivel... No hay algo especial, ¿no? No hay nada especial aparte de, bueno, pues la recomendación importante es siempre que hagamos una buena mezcla del fango con el floculante. Eso es lo más importante y en este sentido, para mí, el mejor sistema en líneas generales es el tanque acondicionador, es decir, un depósito con un agitador, con un motor reductor para que la velocidad no sea ni muy alta ni muy baja, para no romper el flóculo, pero producir, poner en suspensión el flocculante y mezclarlo bien con el fango, pero digamos, no hay otra recomendación. En todo caso, la persona que ha hecho la pregunta, si quiere dirigirme un correo electrónico y que podamos hablar por teléfono, comentar más en detalle otras cosas que pueda estar pensando, encantado. Sí, que no se preocupen porque aunque todas las preguntas no queden contestadas por falta de tiempo o porque ya sean demasiado complejas, os las vamos a pasar después para que las podáis resolver y le podáis contestar a cada uno de ellos. Para ir terminando contigo, Ernesto, en esta ronda, Joaquín Aguilar nos dice que si funcionan con polisólido o tiene que ser líquido y qué dosis necesito en kilogramos días de materia seca, más o menos. Pero lo importante, ¿es sólido o tiene que ser líquido? Yo en las instalaciones en las que he trabajado hasta la fecha, creo que en todas menos en una o en dos funcionaba mejor el polilíquido. En línea, por tanto, la respuesta en líneas generales, en un 90 y muchos % de casos, es mejor el polilíquido. En cuanto a consumos, la otra pregunta era consumos, ¿verdad? Sí. ¿Qué dosis necesito en kilogramos día de tonelada de materia seca? ¿Qué dosis necesito? A ver, lo vamos a pasar a horas, que porque estoy más habituado, ¿eh? Luego lo multiplicamos por el número de horas día que funcione. Y estamos hablando entre 8 y 12 kilos de polielectrolito por tonelada de materia seca, ¿vale? Entonces, como norma general, insisto, hay fangos que pueden ser igual a algo menos, hay fangos que son más. Vamos a decir entre 8 y 12 kilos de poli por tonelada de materia seca y hora. En función del número de horas diarias de trabajo de la instalación, pues multiplicaremos esa cantidad. Perfecto. Y ya para terminar esta ronda, Ernesto, Elena Campos, ¿qué velocidad de floculación recomendáis? La velocidad de floculación, entiendo que se refiere, Elena, al tanque de acondicionamiento previo. Entonces, a ver, yo diría que 30 revoluciones por minuto, entre 20 y 40 sería lo normal. Ya dependiendo del fango, lo ideal sería tener la oportunidad de tener un tomamuestras y poder hacer un poco un ensayo, un yard test y ver directamente el resultado de la deshidratación, cómo mejora o empeora. Pero digamos en torno a 30 RPM es una velocidad, si el depósito está bien diseñado, claro, si es un depósito, por ejemplo, en el que tiene que ser un depósito en el que podamos llegar a tener acceso, quiero decir, que esté en movimiento todo el volumen de fango que esté dentro del depósito. Si es un depósito dimensionado, pues con digamos, cuadrado en el que las esquinas
pues no se mueven, pues quizás necesitaríamos un poco más de velocidad. Digamos, en términos generales, en torno a 30 revoluciones por minuto a 50 hercios, que podamos regularlo eso en función de cómo veamos que está deshidratando el equipo, pero de ese orden, para tener, conseguir una buena mezcla del fango con el floculante, pero tampoco romper, por la velocidad excesiva, tampoco romper el flóculo. Estupendo. Ramón, Alberto Conesa nos dice que en una edad de macrófitas podríamos llegar a eliminar el nitrógeno total y el fósforo total con una carga contaminante de entrada normal y solo con la adición de biotubos sin entrar en reformas más costosas, etcétera. Cuéntanos. Sí. Es más, la aireación que necesitan los biotubos, el grande que tiene 1,5 metros más o menos de largo por 20 centímetros, una cosa así, lleva una bombilla de aireación que pueden ser utilizadas incluso con paneles solares. La alimentación para los biotubos, sería la aireación de biotubos, sin utilizar plataformas, ¿vale? Sería posible modificar ninguna estructura con alimentación solar o con un puño nuclear. Estos disminuyen tanto para la parte de la pueden disminuir lo que sería el nitrógeno. A ver si no tengo tanto retorno. ¿Ahora se ve mejor? Ahora un poquito mejor, es que tiene mucho retorno, sí. Vale. Lo que estábamos comentando, al final eliminaríamos nitrógeno, amonio, ¿vale? Nitratos, ¿vale? Y la parte del fósforo, depende de la concentración de fósforo que tenga, podemos eliminarlo o necesitar un filtro de eliminación y precipitación del fósforo, ¿vale? Que lo podrían revalorizar y tener más tiempo. ¿Vale? Perfecto, mira, Jorge Moratalla nos dice que qué aplicación tiene el sistema en aguas residuales urbanas y que si puede valer para cualquier caudal o solamente para bajos caudales. Sí, la aplicación es clara, o sea, el primer paso o la primera aplicación sería la aplicación de la cantidad de fangos que tengo que llevar a tornillo, llevar a centrífugas, a bandas, etc. ¿Vale? La disminución es drástica. ¿Vale? Luego, aparte de eliminación de errores, que es bastante importante en muchas de las depuradoras, ¿vale? O incluso bajar peor el agua de salida de la depuradora, o también lo que sería la eliminación de o bajar rangos de cubo, Perfecto. Mira, también nos preguntan, Willy, desde Chile, que si el sistema tiene algún tipo de certificación y que si tenéis experiencias en Chile en concreto. O sea, sí que hay experiencias en Chile, sí hay experiencias en prácticamente toda Latinoamérica, ¿vale? La parte de la certificación es que al final se solicita lo que sería una pequeña prueba con el tipo de agua, ¿vale? Y sobre esto se empieza a trabajar ya en lo que sería la planta final. O sea, todo se hace realmente, normalmente además las grandes plantas, grandes para México, bastante grandes, de reciclado, se lleva y el resultado de la planta. Es decir, garantiza que se vayan a llegar a los niveles de vertido. Y Jaime Silva nos dice desde Colombia también, desde Medellín, que si los biotubos pueden ser utilizados para aguas residuales textiles. Sí. Creo que ya habéis comentado que sí, ¿verdad? Utilizar, sí. Fabián Vargas, esta creo que es para Ernesto, nos decía que si hay forma de determinar la velocidad de la centrífuga a partir de las pruebas de jarra realizadas para evaluación del floculante. O no sé si sería para Víctor, quizás sea para Víctor. ¿Hay forma de determinar la velocidad de la centrífuga a partir de las pruebas de jarra realizadas para la evaluación del floculante? Entiendo que es para ti, Víctor, ¿no? Yo creo que se refiere al tornillo, ¿no? ¿Puedes repetir la pregunta? A ver. Dice, ¿hay forma de determinar la velocidad de la centrífuga a partir de las pruebas de jarra realizadas para la evaluación de floculante? No sé si la entiendo bien, pero bueno. A ver, sí que es cierto que Ernesto, Didi. Sí, no, pienso que se puede referir al tornillo, sí. Dice centrífuga, pero yo entiendo que está refiriendo al tornillo. Bueno, yo creo que con las pruebas de jarras o Jar-Test, más bien vemos
si estamos consiguiendo un flóculo mejor y, por lo tanto, podremos esperar una sequedad mejor con un tratamiento que estemos haciendo o viendo con un tomamuestras a la entrada del equipo. Pero tanto como determinar la velocidad será complicado. Hombre, la velocidad yo creo que normalmente viene más definida por el tipo de fango. Cuando se trata de fangos orgánicos, normalmente la velocidad del tornillo es, para poder deshidratarlos bien, es menor. Cuando se trata de fangos físico-químicos, normalmente necesitamos más velocidad del tornillo. Incluso puede haber riesgo con determinados fangos, por ejemplo, con celulosa o con determinados fangos muy inorgánicos, se corre el riesgo incluso de que la sequedad que se alcance sea tan alta que pueda llegar a bloquear el tornillo. Entonces, pero va a venir definido más por otros aspectos que por lo que podamos deducir en la prueba de Harras. De acuerdo. Y bueno, pues ya para terminar, porque prácticamente están casi todas las preguntas contestadas, estamos llegando a la hora 45, que es lo que teníamos previsto. Ramón, ¿qué volumen es capaz de tratar un solo biotubo? El más grande, en condiciones estándar, que no tenga ningún parámetro extraño y demás, sobre 300 metros cúbicos día. ¿Sobre 300? 300 metros cúbicos día, cada biotubo. Por tanto, podemos ir multiplicando la cantidad de caudal a tratar y adicionando diferentes tipos de biotubos. Perfecto, perfecto. Pues ya os digo, con eso queda prácticamente todo respondido. No obstante, os pasaremos a los tres las preguntas que han ido dejando, por si en alguna de ellas queréis matizar algún tema o queréis ampliar la información. Damos las gracias a las tres empresas, a Kemira, Vilán, a Tacora. Gracias a los tres, Víctor, Ramón, Ernesto, y gracias a toda la gente que ha participado esta tarde en esta jornada sobre deshidratación. Y bueno, pues espero que le hayamos podido, entre todos, aclarar dudas y algunos conceptos sobre estas nuevas tecnologías, y espero que las apliquen. Comentarles que a partir de mañana estará disponible también en Aguas Residuales tanto el vídeo de la webinar como vuestras propias ponencias, y se puede poner también a partir de ahí en contacto con vosotros porque está vuestro correo y está toda vuestra información. Pues nada, muchísimas gracias y que tengáis una buena tarde. Muchas gracias a vosotros. Buenas tardes. Muchas gracias a todos. Gracias.